Buenos días, hermanos. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de San Marcos y estamos en el capítulo 9. Y vamos precisamente a trabajar hoy los versos del 31, del 30, perdón, al 32. Dice el texto: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hermano, toda la Biblia es importante, sin duda alguna, y cada aspecto de ella siempre nos estará dejando un mensaje para el fortalecimiento de nuestra propia existencia. Precisamente este texto leído viene después de una serie de eventos que han transcurrido y en donde Jesús ha dejado un gran mensaje. Por ejemplo, ha pasado la transfiguración y Jesús se ha mostrado allí como el Hijo Mesías de Dios, el Mesías de Dios. También hemos visto la bajada del monte y lo que ha sucedido con esa discusión sobre Elías y lo que Juan el Bautista significó en esa circunstancia. Y fíjense que ahora hay un nuevo escenario. Caminaban por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Interesante es que Jesús no desea ahora compañía, que ahora sean los discípulos los que lo acompañen, los que estén con él. Y fíjense que Jesús da el motivo, porque los enseñaba a sus discípulos. Ahí está la clave. Ahora Jesús va a pasar de la proclamación pública del Evangelio a la formación privada de los discípulos. Es tarea importante educar a los futuros misioneros en la palabra. Es clave para el futuro del Evangelio. La misión tiene que seguir y se necesitan hombres de fe que comprendan el Evangelio, pero hombres valientes que salgan al mundo a predicarlo. Y fíjense que con insistencia Jesús les vuelve a enseñar lo que ya les ha mostrado antes. ¿Y qué les ha mostrado? Él es el Mesías que viene a salvar, pero no es el Mesías que ellos se imaginaron. Es el Mesías sufriente que viene a morir y a resucitar por los suyos. Y este es un aspecto que ellos no entienden, este es un aspecto que no quieren aceptar. Acuérdese, y ya lo hemos dicho varias veces porque hay textos que se relacionan con ello, lo que el judío entendía por Mesías: un liberador de Israel, un hombre valiente, guerrero, con coraje, que viene a dar la libertad a ese pueblo. Esa es la visión que tienen ellos de Mesías. Pero lo que Jesús les va y les ha venido enseñando más bien es otra cosa. Siempre que les habla de su mesianismo, entran en juego palabras como pasión, muerte y resurrección de Jesús. Mire que hay varios anuncios que se refieren a este aspecto. Muy rápidamente, Marcos 8:31, que es su primer anuncio. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas,
y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y aparece la confesión de Pedro, tú eres el Cristo. Y aquí Jesús ve el problema. Pedro acierta al identificar a Jesús como el Mesías, pero se equivoca respecto a qué clase de Mesías, o se equivoca en cuanto al tipo de Mesías que él está pensando que es Jesús. Y de allí que Jesús empiece a enseñarles inmediatamente sobre la cruz. No es el Mesías que ellos piensan, es un Mesías que viene a salvar muriendo y resucitando. En 9:31 de Marcos está un segundo anuncio. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán y después de muerto resucitará al tercer día. Eso se da después de la transfiguración y mientras atravesaban Galilea. Y otra vez, no quería que nadie lo supiese porque Jesús quiere enseñar particularmente a los discípulos, pero ellos no entendían esa palabra. Fíjense que aquí está pasando algo bien interesante con estos discípulos. Marcos 10, 33, 34. Y fíjense que este es un mensaje más detallado. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ya aquí Jesús está a las puertas de Jerusalén. Y ahora les dice todo lo que le acontecerá. Juicios ante autoridades judías, todos ilícitos, por cierto. Lo que harán con él, lo escarnecerán, se burlarán de él, le darán azote, lo escupirán, lo golpearán. Esto no cabe en la cabeza de ellos, eso no cabe en la concepción que ellos tienen del Mesías judío. Pero hay otros textos. Miren la insistencia de Jesús tratándoles de mostrar, luchándoles por mostrar quién es Él como Mesías. Y miren la concepción de Mesías que ellos tienen que no quieren cambiar. Marcos 9:12, después de la transfiguración, Jesús les dice, como está escrito el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Sufrimiento y rechazo otra vez. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Dar su vida. Otra vez Jesús insiste en lo mismo. Jesús no les está diciendo, yo no solamente voy a morir, voy a dar mi vida. La muerte no será simplemente algo que le ocurrirá, será una entrega voluntaria con propósito redentor. No les cabe en la cabeza eso. Marcos 12:6. La parábola de los malvadores, de los labradores malvados. El dueño envía finalmente a un hijo suyo al que matan los labradores y allí la parábola nos deja como anticipo la muerte de Jesús. Marcos 14. Jesús dice de la mujer que lo ungió, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Miren la insistencia de Jesús. Y esto ojalá lo tengan en cuenta. Es impresionante lo que Jesús está haciendo. Marcos 14:21 sobre Judas. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y aparece la idea de la pasión y una pasión anunciada en las Escrituras. Marcos 14:24 en la institución de la cena. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Jesús interpreta su muerte. Derramará su sangre del pacto por muchos. No estamos solamente ante un anuncio de muerte. Estamos ante el significado teológico de la muerte. Marcos 14:27. Jesús anuncia que los discípulos lo abandonarán. Todos os escandalizaréis de mí esta noche y agrega, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Otra vez muerte, resurrección. Miren la insistencia de Jesús. Quiere que comprendan quién es Él.
Y por fin llega el acontecimiento al final en Marcos 15, crucifixión y muerte. A Jesús lo crucifican, tal como él dijo que pasaría. Lo condenaron, lo azotaron, lo golpearon, se burlaron de él, lo crucificaron, murió y fue sepultado. Mas Jesús dando una gran voz expiró y luego ha resucitado, no está aquí. Lo que Jesús le venía diciendo a los discípulos muchas veces, al final se cumple. Y miren que esto es importante, ya veremos por qué. Tres anuncios primeros y principales tienen la misma estructura: sufrimiento, muerte, resurrección. Dar su vida en rescate por muchos. Sangre del nuevo pacto derramada. Eso es clave para entender el mesianismo de Jesús. Él viene a morir voluntariamente conforme al propósito de Dios. Su muerte tiene significado redentor, tiene significado de paz. Y eso es lo que hace más profunda nuestra observación. Repito, la gran revelación de Marcos 8 no es simplemente que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo amado, pero es el Mesías, pero es el siervo sufriente que entrega su vida por su pueblo, muere, resucita y entra en gloria. Mire la insistencia de Marcos. Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo que él entendió del Evangelio y del Evangelio centrado en Cristo, Mesías de Dios sufriente. Ahí está la clave. Marcos no se equivocó. Ahora, los discípulos habían confesado: tú eres el Cristo. Ellos no estaban equivocados acerca de quién era Jesús. El problema era, pero ¿qué clase de Cristo? ¿Qué significaba Cristo para ti? El Hijo del Hombre debe padecer mucho y de ser desechado y ser muerto. ¿Qué dicen ellos? Eso no puede ser. Jesús los reprende duramente. Quítate de delante de mí, Satanás. Tenían una visión, insisto, de Mesías equivocado. Una visión totalmente errada. Y la insistencia de la enseñanza de Jesús siempre fue la misma. Soy un Mesías que viene a morir y resucitar. Soy un Mesías que viene a morir y resucitar. Soy un Mesías que viene a dar la vida por ti. Vengo a dar la vida por ti. Te vengo a salvar. Te vengo a redimir. Te vengo a expiar tus pecados. Te voy a dar la vida eterna. Tengo que morir. Esa es la insistencia de Jesús. Pablo dirá: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese que para los judíos es tropezadero. Y fíjense que era un tropezadero. El problema no era solamente: no me gusta que el Mesías muera. El problema era también: ¿cómo puede alguien crucificado ser el Mesías de Dios? Para ellos es imposible. Por una simple razón: la cruz desacredita las pretensiones mesiánicas de Jesús. Si él muere en la cruz, no es Mesías, según el judaísmo tradicional. Pero Jesús les está diciendo lo contrario. Miren hasta dónde una mente cerrada llega. El Hijo de Dios les está hablando con autoridad. ¿Quién es Él? Y ellos se han cerrado al mensaje de Jesús. No, no puede ser, tú no puedes morir, tú no puedes ir a la cruz, tú no puedes padecer, tú no. No eres el Mesías que esperamos entonces. El problema está ahí. Y miren la frase que sobresale: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Marco nos está diciendo que Jesús está revelando algo que su
supera la concepción ideológica de los discípulos. No es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, es lo que yo soy. Y debes ver eso. Y eso nos pasa a todos. Estamos viendo quién es Jesús, pero estamos contradiciendo a Jesús con lo que hablamos y hacemos. ¿Qué quiere Jesús? Pero estamos haciendo con nuestros labios, con nuestras acciones y con todo lo que hacemos lo contrario y lo negamos. Y Marcos 10, fíjense, Marcos 8, Jesús anuncia su sufrimiento, muerte y resurrección. Pedro lo reprende. Marcos 9, Jesús anuncia su entrega, muerte y resurrección. Y los discípulos discuten quién será el mayor. Marcos 10, Jesús anuncia su entrega, muerte, burlas, azotes. Y Santiago y Juan piden sentarse a la derecha y a la izquierda de él en su gloria. ¿En qué están pensando? Miren la confusión mental, miren el desajuste mental que tienen estos. Está diciendo Jesús, voy a morir, y ellos están pensando en gloria, en aparecer, en tener privilegios, en estar por encima. Y fíjense también, demuestra eso la dificultad seria. Y la primera dificultad que tienen es intelectual. Jesús les está dando enseñanzas bien claras sobre él como hijo del hombre que ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Y se lo ha dicho, me matarán, me ultrajarán, me escupirán, me azotarán, me crucificarán, me matarán, me enterrarán. Pero ellos nada, nada. No cambiaron las categorías conceptuales que traían del pasado, las mantuvieron. Para ellos el pasado les enseñó que el Mesías judío, según la tradición judía, era invencible. Y aquí se me está presentando un Mesías que parece derrotado. Y por eso ellos dicen, no, no, no. Yo aprendí en el pasado que el Mesías de Dios es poderoso y triunfa. Y triunfa con fuerza y triunfa con poder. Pero es que este Jesús se está presentando como un Mesías que va a triunfar muriendo. No puede ser. Conceptos que traía antes. Formas de pensar arraigadas en sus mentes sobre el Mesías. ¿En qué pensaban? Reino, gloria, victoria, Israel triunfante. Y por eso que les dice Jesús, quítate de delante de mí, Satanás, porque estás pensando como quién, como piensan los hombres. ¿En qué pensaban ellos? En la tradición humana, en el mensaje humano, en los conceptos humanos sobre el Mesías, no en los conceptos bíblicos. No en lo que Jesús estaba enseñando que le fue traído del cielo. Ellos están pensando en lo que los humanos de su tiempo les enseñaron. Y eso para ellos era más fuerte y más significativo que lo que el mismo Jesús estaba diciendo. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Jesús nos está diciendo y nosotros haciendo lo que nosotros queremos hacer. Antes de la fe tenían formas de pensar diferentes sobre el Mesías. Por eso quítate de delante de mí, Satanás. Pedro particularmente estaba pensando no según Dios, sino según los hombres. Trajo su vieja manera de pensar y la puso por encima de la enseñanza del Mesías de Dios. Miren hasta dónde llegamos. Somos capaces de pasar por alto la enseñanza del Mesías de Dios e imponer nosotros mismos nuestras propias concepciones y declarar que eso no es. Y es Dios mismo revelándose a nosotros.
Es Dios mismo hablándonos. Lo segundo, el problema también no era solamente intelectual, era espiritual. Y tenían seria dificultad espiritual. No querían aceptar lo que la cruz implicaba. Pedro lo demuestra después del primer anuncio. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. No era simplemente un no entiendo, Señor. Era un no acepto que el Mesías tengo que pasar por esto. Que sufre el Mesías jamás. ¿Lo ves? Por eso Jesús responde, no ves según Dios, sino según los hombres. Y aquí aparece el elemento espiritual. Sus deseos, sus expectativas, estaban compitiendo con el fin de Dios, con el propósito de Dios. La cruz no solamente era difícil de entender, para ellos era difícil de aceptar. Contradecía el mesianismo que ellos habían aprendido en la cotidianidad judía. Entonces hay un problema espiritual. No llevaron eso al corazón y desde el corazón lo rechazaron también. Y el tercer problema es existencial. Lo que Jesús les está revelando exigía un cambio de vida. Y esta es la dimensión más profunda. Después del segundo anuncio, Jesús habla de su entrega y muerte. ¿Y qué hacen ellos? ¿Y qué hacen ellos como buenos judíos? Los discípulos querían el reino y no la cruz. Querían la gloria y no el sufrimiento. Querían ser grandes y en puestos de honor y no siervos. Señor, que yo me sienta a tu derecha. Señor, que yo. ¿No entendimos la cruz, pues? ¿No entiendes a qué vine? Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. ¿Cómo? No puede ser. Fíjense el reino de Dios con qué lo asocian, con posición y prestigio. Qué increíble. Y ahí estamos nosotros reflejados. Marcos 10. Jesús les dará la respuesta perfecta en el 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no les está diciendo simplemente yo voy a morir. Jesús les está diciendo, mi muerte revelará qué significa mi reino. Y ahora la cuestión es esa. ¿Qué significa el reino? ¿Qué significa seguir a Jesús para mí? ¿Qué significa ser cristiano, hijo de Dios, miembro de la iglesia? ¿Qué significa? Y las tres dimensiones o tres aspectos que hemos visto nos dicen claramente, no comprendo, no acepto y no viviré de acuerdo con eso. Ahí están implicados intelecto, corazón y conducta. No quiero aceptar. Yo vivo la vida cristiana de acuerdo a lo que yo creo y pienso, no lo que dice la Biblia. Y así actuamos lastimosa y tristemente. Y la pregunta clave sería, ¿qué cosas sabemos acerca de Cristo, pero todavía no hemos entendido, no hemos aceptado, no hemos aprendido? ¿O buscamos en la iglesia lo que no es? ¿Qué buscamos aquí? ¿Amistades? ¿Relaciones? ¿Compañía? ¿Qué? Eso no tiene significado para lo que Cristo está enseñando aquí, porque lo primero que debe suceder con nosotros es que buscamos salvación y vida en Cristo y su obra. Transformación total nuestra en Cristo y su Espíritu y comunión viva y firme como pueblo de Él, sustentado en su palabra y en su Espíritu. Y eso tiene que sucedernos. ¿De qué me vale predicar Jesús salva?
de qué clase de Salvador estoy hablando. Podemos proclamar Jesús es Rey, pero ¿cómo es eso de que Jesús reina? Jesús es glorioso, pero ¿cómo es eso de la gloria de Cristo? ¿Cómo se manifiesta esa gloria? Jesús murió, pero ¿por qué murió? ¿Qué significa su muerte? ¿Qué logró? ¿Lo entendemos bien? ¿Qué tal si nos ubicáramos en Nehemías 8? Miren los tres aspectos. Comprendo, entendían la lectura que les leían. Dice 8:8 de Nehemías, leían claramente en el libro de la ley y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí está un resultado de la enseñanza bíblica. No basta leer, hay que mostrar el sentido de la escritura para comprenderlo, pero para asumirlo. Pero a veces aquí no pasa. Jesús les hablaba a los discípulos, pero al final no lo entendieron. Segundo, aceptarlo. El pueblo de Nehemías entendió. Después dice, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley y después hacen fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Oyeron, comprendieron, la acogieron, la vivieron. Ahí está. Nehemías ve que están llorando y dice, no, un momentico, es cierto que esto es glorioso lo que hemos recibido, pero alegrémonos, no nos entristezcamos. El gozo de Jehová por haber entendido su palabra va a ser nuestra fuerza. ¿Lo ves? Reciben la palabra y se dejan afectar por ella, pero también reciben la respuesta que Dios les ofrece. No es solamente entendí lo que dice la palabra, es la palabra me ha descubierto y me ha llevado a responder también delante de Dios. La entendí, pero me llevó a una respuesta. Y ahí mismo la viven. La palabra se convierte en obediencia. Nehemías 8 se vuelve extraordinario. 13 y 18, 13 al 18. El pueblo descubre que debía celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacen? Y la hallaron escrita en la ley y luego, y el pueblo salió y trajeron ramas, se hicieron tabernáculos. Ahí está. ¿Escucharon? ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Fueron afectados por la palabra y obedecieron. Eso es lo que Jesús quiere con los 12. Eso es lo que Jesús busca con los 12. Ahora, ¿qué descubre uno en estas enseñanzas de Jesús con los 12? Que fue repetitiva, 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 repetitiva. Que la iglesia necesita una pedagogía de la cruz. Jesús no solamente les dijo, miren, yo tengo que morir y resucitar, se acabó el problema. Ya yo se los expliqué y ustedes deben saber eso. No, se lo repitió y se lo repitió y se lo repitió. Vimos los textos. Y solamente me quedé con Marcos. Una verdad puede estar en nuestros oídos mucho antes de llegar a nuestro corazón y a nuestro corazón y a nuestra conducta. Pero es probable que de aquí no pase. Y por eso, ¿qué hace Jesús? Una iglesia necesita escuchar repetidamente, repetidamente, repetidamente. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. Y Cristo se glorificó en los cielos y nos reconcilió con Dios. Y repítelo y repítelo y repítelo hasta que por fin algún día lo entiendas, lo asumas y lo vivas. Sí, dice Jesús. ¿Qué tal si Jesús en la primera dice, ay, pobrecito, bueno, ya ustedes saben eso, ustedes verán qué hacen? No. Jesús repite y repite y repite y repite y repite hasta que por fin entiende.
¿No estamos nosotros así? Necesita la iglesia la obra completa de Cristo y que esa obra completa de Cristo se convierta en el centro de nuestro pensamiento. Yo tengo que aprender sobre la cruz, interpretar la vida desde la cruz, vivir la vida desde la cruz y morir tal como la cruz lo establece. Eso es servicio, eso es entrega, eso es cruz, eso es gloria. Eso es poder decir, yo creo en la cruz y yo llevo la cruz. La pregunta obvia, ¿nuestra manera de vivir demuestra que creemos en la cruz y la llevamos a cuestas? ¿La llevamos sobre los hombros? ¿Cuántas veces nos tendrán que repetir y repetir y repetir y repetir la misma doctrina? Nos pasa lo de la carta a los hebreos. Debiendo ser ya maestro, hay que seguir. 20 años en el Evangelio y estamos igualitos. Hay que seguir hasta que un día la gracia del Espíritu te toque y por fin veas la gloria de Dios. Por fin veamos la gloria de Dios. Y por fin vivamos para Dios. La cruz la llevamos a cuesta. Una iglesia puede cantar, Cristo murió por mí, Cristo me salvó, pero peleamos por posiciones, peleamos por reconocimiento, competimos, nos dividimos por preferencias, buscamos prestigio, despreciamos al otro, exigimos servicio. ¿No es el problema de Marcos 9? Léalo. Ahí estamos retrataditos. Clarito lo dice el Evangelio de Marcos. Y nadie escapa a eso. ¿Qué nos pasa entonces? No. Necesitamos la luz del Espíritu para poder ver y oír la verdad de Dios. Necesitamos la fuerza del Espíritu para ver, para vivir y llevar a nuestro corazón la verdad de Dios. Y necesitamos la gracia del Espíritu para mostrarla al mundo. Eso nos cuesta trabajo, porque nos domina más la carne. Porque la carne todavía pesa en nuestra conciencia. La comparación de Marco es clara. Jesús será entregado, le matarán. Y los discípulos venían, ¿quién será el mayor? ¿En qué están pensando? No entendieron nada. La iglesia comienza a comprender que la salvación no es solamente ir al cielo, es estar unido a Cristo, aquí y ahora, que murió y resucitó por nosotros. Y vivimos según lo que Él vivió y testificamos de acuerdo a lo que Él testificó y sufrimos de acuerdo a como Él sufrió y luchamos conforme a lo que Él luchó y un día moriremos conforme Él murió y un día resucitaremos como Él resucitó. Esa es nuestra garantía, Jesús resucitado. Hermanos, la iglesia, nosotros, todos debemos entender, oye, ¿qué ocurrió en la cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz? No es un simple Jesús murió. Fue el gran sacrificio expiatorio de Cristo por nuestros pecados, por el tuyo y el mío. Él derramó su sangre como señal clara. Y esto es lo hermoso de Cristo, de que quería salvarnos y redimirnos de la maldición de la ley del pecado y de la muerte y llevarnos a Dios.
¿Entendemos eso? Entonces nuestra vida tendrá un sentido diferente. Si no entendemos eso, el cristianismo se vuelve basura. Y ese es nuestro peligro. Ese es nuestro peligro. ¿Qué produce en nosotros la doctrina de la cruz? ¿A qué nos lleva? Podemos entender que la doctrina de la cruz nos tiene que llevar a la humildad, al servicio, al perdón, a la paciencia, a la entrega, a la compasión, a nunca romper la relación, porque nos amamos a pesar de. Eso es agape, eso es agape. Si produce lo contrario, orgullo, superioridad, competencia, búsqueda de reconocimiento, búsqueda de amistades, hipocresía y demás, no entendimos el evangelio y estamos aquí perdiendo el tiempo. Bueno, de pronto Dios nos tenga aquí y algún día nos abra los ojos por la gracia de Él. Así que hermanos, la iglesia necesita formación bíblica y como hizo Jesús, repetir y repetir y repetir y repetir hasta que Él en su gracia nos haga ver la verdad y entonces podamos vivir como Él quiere que vivamos. Y la iglesia necesita orar. Tenemos que decirle, abre nuestros ojos para comprender tu palabra. Y como dice Lucas, y entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esa sería una oración preciosa que tendríamos que hacer siempre. Abre mi mente, abre mi corazón, abre mis ojos para ver tu luz. Que no solamente conozca la teoría sobre la cruz de Cristo, sino que nos haga comprender lo que eso significa, que nos haga llevar, que nos lleve a nosotros a llevar nuestra propia cruz y que le glorifiquemos con esa cruz a cuesta. Hermanos, la iglesia de hoy, dice Marcos 9:30-32 en sentido general, no necesita una simple formación acerca de Jesús. Necesita una y otra vez que la palabra se le vuelva a enseñar. Y hay que insistir en quién es Jesús, qué hizo en la cruz, qué significa la cruz, qué significa el Mesías crucificado, qué significa el Mesías muerto, qué significa el Mesías resucitado, qué significa el Mesías glorificado. Y si lo entendemos, cambia nuestra vida de fe. Y lo entenderemos por pura gracia en la luz del Espíritu Santo. Por eso hermosa es la paciencia pedagógica de Cristo con sus discípulos. Mire la iglesia de Corinto, enseñada por buenos maestros, excelentes maestros. Pablo, Apolos, Cefas, Pedro, figuren. Es decir, la iglesia de Corinto no fue mal enseñada, pero había de todo ahí. ¿Y qué hace Pablo, iluminado por el Espíritu Santo? No les habla como si no fueran iglesia. Les habla como iglesia, pero corrige, corrige divisiones, orgullo, inmoralidad, pleitos, abusos en la cena, errores sobre la resurrección. Y qué impresionante es ver a Pablo como ejemplo de ministro que vuelve constantemente al evangelio que ya conocían en Corinto. Miren lo que dice Pablo aquí. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Es decir, ya lo conocían el evangelio, pero Pablo dice, voy otra vez con el evangelio,
porque estoy viendo unas conductas que me están diciendo que falta la comprensión de la vida cristiana, del evangelio, de la fe, del cristianismo. Conductas que no se deben ver en la iglesia. ¿No dice Pablo que la iglesia de Galacia también había comenzado bien, pero cogieron el mal camino? Y Pablo les va a decir, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Recibieron el evangelio de la gracia, pero comenzaron a añadirle. Y Pablo no responde, hace igual a Cristo. Él no les dice, bueno, a ustedes se les ha predicado el evangelio muchas veces, se les ha enseñado muchas veces, allá ustedes. Tampoco. Pablo lo que ve, aquí hay problemas, todavía hay problemas en la fe a pesar del tiempo que tienen de ser cristianos. Lo que hace el autor de Hebreos. Tienen tiempo de ser cristianos, todavía hay problemas en la fe. Mire que ese era el problema de los discípulos. No entendían. ¿Cuántas veces le repitió Jesús su doctrina de salvación? Y no entendían. Lo hace Pablo en Corinto, lo hace Pablo en Galacia. Y por eso insiste, insiste. Y Pablo dice claramente, insiste en Cristo crucificado, insiste en la justificación por la fe, insiste en la gracia e insiste en la libertad en Cristo. Eso está en Gálatas 3, 2, 3, 5. Léase esos capítulos. Insiste, 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 insiste. ¿Y por qué insiste? Está mal. La iglesia cogió el camino equivocado. Está haciendo lo que no debe estar haciendo. Y repito, las dos iglesias habían recibido el evangelio de buenos maestros y podrían decir, Cristo sí, pero no lo lograron entender. Y por eso todo lo que vivieron. De allí que volvió Pablo de una manera continua a las verdades fundamentales del Evangelio. Volvió Pablo a enfatizarlas, volvió Pablo a aplicarlas a situaciones específicas de la iglesia en ese tiempo para que por fin vieran la luz. Problemas que nos llevan a nosotros a trastrabillar en la iglesia son esos, los que mostraban los 12. Preconcepciones que trajeron del mundo, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo digo, no lo que dice el Evangelio. No es lo que dice el Evangelio, es cómo yo veo las cosas. Después dice Marcos, corazón, ¿qué? Y por eso Marcos nos va a llevar a nosotros como iglesia y a los lectores de su Evangelio a entender que si no hay una comprensión verdadera del mesianismo de Jesús, no habrá nunca un verdadero cristianismo. La iglesia madura no es la que ya no necesita enseñanza. La iglesia madura seguirá y seguirá aprendiendo y seguirá siendo corregida y seguirá creciendo en Cristo. Mire cómo dice Pablo en Filipenses. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Mire qué frase tan pastoral es. Escribirles lo mismo. Y la iglesia de Filipo se dice que era una iglesia que andaba bien. Pero Pablo dice, no, más evangelio, más de Cristo, Cristo muerto y resucitado, más de Cristo muerto y resucitado. La repetición bíblica no es pobreza de enseñanza, es
Lucha y protección contra el extravío, contra la indisciplina en la fe y contra el pecado. Si no entiendes, como dice Pablo, como dice Jesús a los 12, y no entendían, ¿qué hace Jesús? ¿Cuántas veces les repitió? Mire, y solamente les mostré unos textos. Les habló de lo mismo, les habló de lo mismo, les habló de lo mismo, les habló de lo mismo. Hermanos, si usted y yo sabemos que Cristo murió por nosotros y nos salvó para vida eterna, ¿cómo cambia eso nuestra vida? ¿Mm? ¿Cómo cambia mi manera de servir, mi relación con el hermano, mi manera de enfrentar el sufrimiento, mi concepto de éxito, mi manera de ejercer autoridad, mi manera de perdonar, mi manera de enfrentar el pecado? ¿Cómo cambia eso? Todas estas cosas. No, pero es que yo no, yo me rijo por lo que yo creo o pienso. Pero es que hay una Biblia, hay un mensaje. La enseñanza bíblica no termina cuando el predicador dice terminamos, amén. Otra vez volvemos a Nehemías. ¿Entendimos como iglesia la palabra? Otra vez como Nehemías. ¿Fuimos confrontados por la palabra? Otra vez como Nehemías. ¿Recibimos la palabra con fe y gozo? Otra vez como Nehemías. ¿Cambiamos la conducta? Otra vez como Nehemías. ¿Celebramos la palabra? Otra vez como Nehemías. ¿Vivimos con gozo en la palabra? Le hace el capítulo 8. No basta que el evangelio sea oído, debe ser comprendido. Pero no basta que sea comprendido, debe ser creído. Pero no basta que sea creído, debe gobernar mi vida. Vivo bajo su gobierno. Solamente así podemos decir Ecclesia reformata semper reformanda usque ad Christi redditum, decía Martín Lutero. Iglesia reformada siempre en proceso de reforma hasta el regreso de Cristo. Mire que Lutero lo decía. Yo no quise tomar textos de Lutero para no alargarme, hermano. Pero si usted lee a Lutero, la insistencia de Lutero es la misma. Copia a Cristo. Tenemos que insistir en la palabra. Aunque predique lo mismo, me interesa que la iglesia asuma el evangelio y en la gracia del Espíritu cambiemos todos. Porque todos tenemos que cambiar. Fíjense, ellos tenían miedo, no entendían. Y entonces, y termino diciendo, mire cómo habló Marcos aquí, pero ellos no entendían esta palabra, no entendían. Y estamos ya en el capítulo 9. Hay todo un sistema doctrinal de 9 capítulos. ¿Qué ha pasado? Hay un sistema doctrinal en Romanos hasta el capítulo 11. ¿Y qué ha pasado del 12 en adelante? Hay un sistema doctrinal en Efesios del 1 al 3. ¿Y qué pasó del 4 al 6? Todo lo que Pablo tiene que estar diciendo, 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 diciendo. Y hay un cuerpo doctrinal adelante. Ellos la tenían clara. Solo cuando la iglesia, solo cuando todos nosotros entendamos realmente en el evangelio,
cuando comprendamos bien el Evangelio, cuando lo llevemos a nuestra conciencia, lo asumamos en nuestro corazón y lo experimentemos en la iglesia, solo así tiene sentido la predicación y tiene sentido el cristianismo y podremos decir Jesús es el Mesías. Y que sea el buen Espíritu de Dios el que nos lleve a nosotros a entender estas verdades. Porque por nosotros mismos seguiremos cometiendo errores graves. Y al Dios Trino y al Dios Uno, gloria, honra y alabanza por siempre. Amén. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa oportunidad de volver a escuchar tu mensaje. El mismo Jesús está haciendo con nosotros lo que hizo con los 12. Nos está llevando a escuchar y a escuchar y a escuchar el Evangelio para que un día lo entendamos si es que no lo hemos entendido, para que un día lo llevemos al corazón si es que no lo hemos llevado y para que un día podamos hacerlo vida si es que no lo hemos hecho vida. Hermosa es tu pedagogía, Jesús. No nos abandonas en el error. No nos dejas tirado en la vía por pecar. No, al contrario, nos sigues acogiendo y nos sigues enseñando la misma verdad muchas veces para que al fin, entendiendo esa verdad, nosotros podamos vivir como verdaderos cristianos, como verdadera iglesia. Y te damos la honra y te damos la alabanza y te damos la exaltación porque tú eres ese Dios bueno, trino y uno, que ha enviado a su Hijo, Mesías, y a su Espíritu santificador para que seamos salvos, para que seamos redimidos del pecado, para que seamos santos en la gracia del Espíritu, para que entendamos tu palabra, para que vivamos tu palabra, pero para que prediquemos y prediquemos y prediquemos y prediquemos tu palabra. A ti la honra y la gloria y la alabanza por siempre, oh Dios, en Cristo Jesús y en la gracia del Santo Espíritu. Amén.